todo lo que tenemos, lo tenemos por gracia, hermano. Por gracia. Solo que a veces para muchos es una desgracia. O la gracia nosotros la convertimos en desgracia. ¿Por qué? Porque queremos que Dios atienda a nuestro tronido de dedos, hermano. Pero nosotros no atendemos a Dios aunque nos grite. Y podemos decir misa, pero dice su palabra que por sus frutos. ¿Amén? Amén. ¿O cómo conocemos? ¿Cómo sabes que una borrega es borrega? ¿Cómo sabes que un maíz, una planta de maíz es maíz? ¿Cómo sabes? ¿Por qué? Porque da, que dice que es. Pero el que dice, no, es que yo hablo con Dios todos los días y... No, qué pena, pero no. Yo no te puedo mandar ni al cielo ni al infierno, pero lo que tú dices y haces, lo que yo digo y hago, sí. Amén. Sí. Yo no tengo esa autoridad de decir, ni siquiera eso de decir, tomo al diablo y lo mando a los abismos. No tengo esa autoridad. No la tengo. Dios no me la dio. Aunque hay quienes se agarran que dicen, es que la Biblia dice que lo que atares en el cielo será... Empieza atando tus mentiras, tus errores, empieza atando eso. Y eso vale más que ato al diablo. ¿Cómo vas a atar al diablo si no puedes atar ni lo tuyo? No, ¿cómo puedo decir ato a Satanás y lo mando a los abismos? Cuando la Biblia dice que hay un día y hay un ángel preparado para ese momento. Y que el ángel está para eso, con cadenas. El ángel está listo para hacer eso. En ninguna parte de la Biblia dice que yo puedo atar al diablo. Pero todo es por gracia, todo es cuestión de gracia. Hoy empieza la semana de varones y hoy quiero hablarle a los varones. De verdad, así que presten atención las mujeres para que luego les recuerden a los varones. Siguiente, vamos a ver. El tema de hoy es el de en medio. El de en medio. ¿Por qué? El de en medio. Dios sabe por qué agarré este tema. Porque tengo el otro tema, que es ¿dónde estás tú? Para varones. Pero cuando llegué no la pensé, le dije aquí el de en medio. ¿Sí te dije eso o no te dije eso? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me lo pusiste? A ver. ¿Pande? Ah, pero el otro tenía la misma fecha. Pero gloria a Dios. Entonces, esto es de parte de Dios, así que reciban. Reciban. El de en medio, siguiente. Gloria a Dios. Porque hay un solo Dios, dice la Biblia. A ver, ¿cómo dice? Lo repetimos, todo este verso te lo saben los creyentes y los cristianos. Primero Timoteo 2:5 dice, ¿por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, de Jesucristo, hombre. Amén. Así que este es el tema del domingo, donde quiere que vayamos, vamos a predicar este tema, porque este el Señor lo puso en el corazón de Cristo. Amén. Yo digo, este le queda bien a Miguel y vamos a contra Miguel. Amén. El de en medio. No hay otro Salvador, no hay a quien más rogarle, no hay a quien más pedirle, más que a uno. ¿Cómo se llama? Jesucristo. ¿A quién hay que obedecer? ¿A quién hay que escuchar? Gloria a Dios. Cuando desobedecemos, no le obedecemos a Satanás, desobedecemos a Jesús. Cuando hacemos lo que no agrada a Dios, pecamos contra Dios. Todo lo hacemos a favor o en contra de Dios. No tiene nada que ver Satanás. Satanás no merece gloria, hermano. A veces perdemos más tiempo hablando del diablo y de sus demonios que de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Hablemos más de lo que tenemos, de la abundancia del corazón. Y si hay muchos chamucos ahí, vas a hablar de ellos. Amén. Gloria a Dios. Vamos, siguiente.
Jesús era muy criticado por siempre estar en medio. Siempre se la pasaba en medio. En discusiones, como en ocasiones cuando la hija y la mamá se pelean y el papá está en medio. No, ¿a quién le lleva la razón? A la mamá, porque la ama, porque es la esposa, pero la hija es su engendro, se oye muy raro eso, ¿no? Es su engendro. Sí, es raro. Bueno, es la mujercita que ella le engendró. Es su hija. Amén, salió muy natural, eso fue su engendro. Amén. Jesús estaba de la misma manera. Él estaba siempre en medio de situaciones donde era criticado por estar ahí. Por ejemplo, el primero, los fariseos, Jesús y Mateo. Mateo está trabajando, él está en su labor cotidiana. Pasa Jesús, él está cobrando los impuestos al pueblo de Israel para ese dinero juntarlo, darle a los romanos que tenían gobernando a los judíos, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quería a los publicanos, es decir, a los cobradores de impuestos, porque los tomaban como traidores. Y la Biblia, cuando los judíos hablaban de ellos, decían los publicanos y los pecadores. O sea, ni siquiera los juntaban con los pecadores, eran peor que los pecadores. Los publicanos eran peor. Puede decir, los publicanos y los pecadores. De hecho, ¿alguien puede leerme, por favor, Marcos 2, 13 al 16, rapidito, así, rapidito? Pongan su Biblia en la mano, o la que traen escrita en la palma de la mano, donde la traigan, pero léanla, por favor. Marcos 2, ahí está la cita, Marcos 2, 13 al 16. Amén. Dice, después volvió a salir del mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Aleluya. Miren, los religiosos, Jesús y los pecadores, él en medio. Si agradaba a los religiosos, quedaba mal con la misión que traía a la tierra. Pero si iba por los que estaban en la tierra pecando para salvarlos, quedaba mal con los religiosos. Él estaba en medio. Y Pedro en una ocasión, o más bien Pablo, dijo: ¿qué gano si me gano el mundo y pierdo mi alma? Pedro dijo: ¿a quién hay que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Primero a Dios y después a los hombres. Jesús estaba acá, pasa por enfrente de Mateo, que era Leví. Antes de ser Mateo era Leví, o en otro idioma es Leví. Lo invita a que lo siga. Él lo sigue y lo invita a su casa. Leví o Mateo invita a Jesús a su casa. Llegan a su casa y lógicamente Mateo era, ¿cómo se dice? Famosito entre su clan, entre su círculo social. Y otros lo siguieron igual que él, que eran cobradores de impuestos también. Lo siguieron, dice: mira, Jesús va a acompañar a Mateo, vamos a ver que los chismosos siempre van. Y lo acompañaron. Cuando llegan a la casa de Mateo, entran, se sientan a la mesa a comer, porque Mateo tenía billete. De lo que le pagaban los romanos, él se quedaba con cierta partecita. Por eso los odiaban más. Era como un buen vendedor sin tener que vender. Ganaba, siempre tenía ganancia. Bueno, los escribas y fariseos, siendo religiosos y muy santos, ellos no podían permitirse entrar a la casa de Mateo. Ellos ni siquiera pisaban el umbral. Ellos se quedaban por fuera
viendo por la ventana como ladrón y juzgando, lógicamente. Entonces, cuando lo vieron que se sienta, entró a la casa, se sentó a la mesa, ¿cuál fue la pregunta que hicieron? ¿Qué es esto? ¿Que Jesús come con quién? Publicanos y pecadores. O sea, unos eran los publicanos y otros eran los pecadores. Los publicanos eran peor que los pecadores. Y Jesús en medio. Cuando tú como cristiano, cristiana, te han enseñado que no debes relacionarte con los mundanos o con los pecadores y los publicanos y los vendedores. No. Siempre y cuando tengas el mismo objetivo que Jesús, es bueno que te juntes con ellos. Amén. Si vas a ir a una fiesta de publicanos y pecadores del 2026 y vas a ir a contar los mismos chistes, a tomar lo mismo que ellos toman, a comer lo mismo que ellos comen, ofreciendo los ídolos, a estar en el mismo ambiente, a hacer parte de su ambiente, estás mal. Pero si vas a cambiar el ambiente, estás muy bien. La Biblia dice que tú y yo somos ¿qué? Luz de este mundo. ¿Y dónde brilla más la luz? Donde está oscuro. Entonces, cuando tú estás ahí en ese grupo, ellos deben ver tu luz. Te ofrecen una caguama y ¿qué dices tú? Gracias. Amén. Bendición. Para el calor. Pasa uno ahí y te ofrece un churro y ¿qué dices? Amén. Bendición de lo Para hablar con él más cerca. Porque estás en la fiesta. No. Vas ahí a hacer luz. Amén. Dijo Marcos Witt, brillando. Ya luego pueden escuchar el testimonio de Marcos Witt. La primera vez que tuvo que hacer esto. Y le dice a él a su esposa, mi amor, ¿qué estoy haciendo aquí? Y la respuesta de su esposa fue, brillando, amor, brillando. Así repito, les digo, él estaba en los Grammys, le hablaron para entregarle un premio a los Grammys. Y cuando él fue, porque él no quería ir, de hecho le dijo que no. Cuando regresa de la llamada, le dice a su esposa, ¿quién te habló? Me dijo que me va a entregar un Grammy. ¿Y qué les dijiste? Que no, porque yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo soy pastor. ¿Cómo van a dar ahí los Grammys? ¿Qué porquería? Dice, vuelve a llamar y dile que sí vas a ir, dijo su esposa. Dijo, ¿cómo que? Vuelve a llamar y dile que vas. Ahí voy. Como todo buen esposo, dijo, sabemos esas tres palabritas. Sí, mi amor. Pues le llamó, ¿sabe qué? Dijo mi esposa que sí vamos. Cuando llegan a los Grammys, dice, nada que yo esté acostumbrado en la iglesia, alfombra roja, mucho duende, la gente queriendo autógrafos. Entramos, dice, y nos pusieron en primera fila porque nos iban a entregar un Grammy. Cuando estamos ahí, dijera aquel, empezó el culto y pasaron las hermanas, dijo, a la alabanza, pero me di cuenta luego que no eran hermanas, dijo, pues traían más poquita ropa que nadie, dijo. Y luego empezaron a levantar el pie y el otro pie, y yo ahí, Padre Santo, agaché la cabeza al piso, dice el hermano, y empecé a mirar las hormiguitas que pasaban por el piso. Porque allá arriba estaba otra cosa que no era muy agradable. Y mi esposa, como ella no nació en cuna cristiana, ella estaba deleitando, porque era mujer, ¿no? Ella estaba a gusto. Y él dice, yo estaba acá abajo con mi alma compungida, mi corazón triste. Y yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Perdona mi pecado, Padre Santo, ayúdame. Y voltea con su esposa y dice, mi amor, ¿qué estamos haciendo aquí? Y su esposa bien deleitada, brillando, Marcos, brillando. Pues la primera vez, dice, cuando me entregan el Grammy, yo paso y me dan 5 minutos. Y es la primera vez que un grupo de personas que jamás había escuchado el Evangelio, creo yo, en su ambiente, escucharon por 5 minutos palabra de Dios. Así que, hermano, cuando usted vaya a un lugar donde no es de puros cristianos, de verdad, yo batallo por eso, lo he comentado más de una vez. Traigo un tope acá que me pusieron,
que estoy luchando por romperlo, pero Dios me ayude con eso. A ver, Marco está, yo estoy peor igual o peor que Marco. Pero luchamos con muchas cosas que nos pusieron a nosotros ahí. A nosotros le dijeron, nunca te juntes con los pecadores. No, aíslate de los malos, borra el mundo, nunca. O sea, y Jesús nos enseña lo contrario. Él se metía a la casa donde los fariseos no se metían. Ellos no podían ni siquiera poner un pie adentro y él entraba, se sentaba con ellos. Bueno, punto 2, vamos con el siguiente. El siguiente es Jesús, los fariseos, Jesús y Zaqueo, otro malvado, igual que Mateo. ¿Se acuerdan de Zaqueo, el chaparrito, aquel que se trepa al árbol y está ahí mirando y luego Jesús va caminando? Y lo curioso de Jesús, que tal vez nunca o sí se dieron cuenta, pero no lo toman como lo voy a tomar yo ahorita, que Jesús se autoinvita a la casa de Zaqueo. Yo quiero ir, me preparo una buena torta ahí, porque voy para allá. Bájate de ahí, chaparro, porque voy para tu casa. Y Zaqueo dice, ¡wow! ¡Va para la casa! Yo pensé que ni siquiera me iba a voltear a ver. Y Jesús mira al chaparro, le dice que se baje y que vaya a preparar algo porque va para su casa. Lo malo de esto es que Jesús nunca andaba solo, igual que el pastor Elías, nunca anda solo. Acarrea con todos los que andan con él. Así que donde lo inviten, igual que a Jesús, él llega con prole. Jesús llega a la casa de Zaqueo. Mira, alguien puede leerme Lucas 19, 5 al 7, por favor. Recuerden, tienen su hila rapidito ahí. Desde que aparezca acá, buscarle la cita para que lo tengamos a la mano. Lucas capítulo 19, versos 5, 6 y 7. ¿Quién lo tiene? Aleluya. Amén. ¿Dice? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pase yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Al 7? ¿Hasta el 7? Hasta el 7, no. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¡Wow! Otra vez se quedan los fariseos, los escribas afuera de la casa de Zaqueo, mirando, criticando, señalando y creyendo que son los más puros del pueblo. Mientras Jesús se ensucia los pies, se mete a la casa, se sienta con Zaqueo, come con él. Miren, la Biblia dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno abriere la puerta, ¿qué dice? Yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Miren, muchas veces lo hizo con los pecadores, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Y conmigo. Cuantas veces tú y yo le abramos la puerta a Jesús, Él va a entrar, va a cenar contigo, va a comer contigo, y tú con Él y yo con Él también. Y no va a faltar aquel que diga, uy, ahora se cree muy santo, muy santa, porque anoche en la oración el Señor la tocó. Permitimos que Jesús entrara y algo pasó ahí adentro. Mateo ya no fue igual, de hecho le siguió como discípulo. Zaqueo a partir de ahí dijo, bueno, si a alguien le debo, le pago lo que le debía y le doy un poco más, ¿qué más da? Igual que tú y yo cuando debemos algo, ¿eh? Ya con que paguemos lo que debemos con eso. Gloria a Dios. A ver, Jesús se autoinvita a entrar a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo lo recibe. Pero no falta quien lo critica. ¿Por qué? Porque él siempre estaba en medio otra vez, el de en medio. Hace mucho había una serie de un muchachito que se llama Malcolm, el de en medio. Y le iba como en feria al pobre Malcolm. Igual a Jesús. Porque él estaba en medio entre los religiosos y los pecadores. Pero Jesús dijo y aclaró muy claro: yo vine a los pecadores, no a los salvos, no a los justos. Yo vine a buscar a los pecadores, no a los justos. El enfermo es el que necesita médico, no el que está sano. O al menos el que dice que está sano. Amén. Vamos por el tercero. Gloria a Dios, para que vaya tomando tiempo, son 6 nomás. El tercero,
el fariseo, Jesús y la pecadora. Para que vean que también hay mujeres. Una pecadora, Lucas 7, 37 a 39. Vemos a esta mujer a la cual no tiene nombre en la Biblia. Se le identifica por lo que es, la pecadora. Qué feo que hoy en día nos identificaran por lo que fuimos o por lo que somos. El mujeriego, Hola, mira, ahí viene el mujeriego. Allá viene el adúltero. Híjole. Hermano adúltero, Dios le bendiga. Pero ya hace 10 años que igual sigue siendo el hermano adúltero. Pásale. Bienvenido el hermano ladrón. El Pachitas, pásenle el Pachitas. Pero a esta mujer, ¿alguien lo tiene para que me lo lea, por favor? Amén. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca. Que El 37. el 37, perdón. sí. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con su cabello y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Aleluya. Recuerden, ahora ya no está en la casa de un pecador, según. Ahora está en la casa de un fariseo que lo invitó a comer, como diciendo: a ver si entra a la mía. Entra a la casa de los pecadores, que no entra a la mía. Y Jesús entró. Pero recuerden que la forma de comer en ese tiempo, de sentarse a la mesa, no era en una silla como la nuestra, que nos sentábamos y quedan los pies debajo de la mesa o las rodillas, todo. No, antes era la mesa muy bajita, había colchonetas por el derredor y la gente se recostaba y los pies quedaban como para atrás, así en diagonal. Por eso la Biblia dice que Juan se recostaba en el pecho de Jesús, porque estaba Jesús, estaba Juan y luego todo lo demás hacía hasta dar vuelta. En este caso, pues a la cabecera estaba el fariseo Simón, creo que era Simón, pero era un fariseo, y Jesús estaba al costado, igual con los pies hacia afuera de la mesa, comiendo. Y esta mujer llega con el título de la pecadora. Ni siquiera nombre. Pero estaba Jesús ahora entre otro religioso y la pecadora ahí. Lo curioso es que cada vez que Jesús está en medio, Jesús le da la razón a los pecadores. Siempre. A Mateo fue a su casa, de hecho, comió con él. Zaqueo, igual, él solo se autoinvita. Los que iban con él han dicho: ¿cómo se le ocurre meterse a la casa de este hombre? El otro día me cobró muchos impuestos. Ahora con la mujer, ¿qué dice el fariseo? Si este fuera profeta, mire, si este fuera profeta, sabría. Sabría quién es esta mujer. Aparte que en ese tiempo las mujeres que eran de este tipo, pues siempre han vestido poca ropa, y esta pues también iba con sus fachas, ¿no? Pero ella iba más humillada ante Dios que el propio fariseo, que decía estudiar la Biblia y que decía ser sacrosanto. Por eso lo que decía al principio, no es tanto lo que decimos, es lo que hacemos, es el fruto de lo que damos, que decimos: por sus frutos seremos conocidos. Por nuestros frutos, porque amamos. El hecho de que amemos a los pecadores no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que hacen, ni Dios es así. Él ama al pecador. Y en otro verso dice que Él aborrece el pecado. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y la sabiduría de Dios es aborrecer el pecado. El temor de Dios es aborrecer el pecado.
Jesús estaba en medio. Tenía que tomar un lado siempre. Igual que hoy en día, cuando estamos en ciertas circunstancias, no podemos estar a ambos lados. Tienes que cargarte hacia un lado. ¿Por qué vamos? ¿Por qué vamos a las fiestas? ¿Por qué estás en una reunión de pecadores? Porque vas a brillar ahí como Jesús brillaba, dando ejemplo y testimonio de lo que es la gracia de Dios y el amor de Dios al pecador. Amén. Jesús no condenó a la mujer. De hecho, le reclama al fariseo, si usted sigue leyendo, le dice, mira, porque el hombre dice que lo dijo para sí, no, él lo pensó, no lo dijo, lo pensó el fariseo. Y Jesús le dice, mira, cuando yo llegué a tu casa, tú debiste haberme dado para lavarme los pies y no me diste. Me debiste haber dado beso para la bienvenida y tampoco me diste beso. Me debiste haber ungido con aceite porque así se acostumbraba y no lo hiciste. Simplemente como que somos iguales y yo entré y tú me recibiste, pásame una de tu pastilla, siéntate. Y se sentaron y fue todo. Dice, pero esta mujer, desde que llegó, no ha cesado de ungir mis pies y secarlos con sus cabellos y pedir perdón. Por eso dice Jesús, al que se le perdona mucho, ama mucho. Pero como a ti que se te perdona poco, ni siquiera sabes lo que es amar. ¿De verdad? Hay cosas que hay que aprender, hermano. Los que llegan al camino del Señor y traen una secuela de 10, 12, 15, 20 años de pecado. Cuando llegan al camino del Señor, dicen, wow, el Señor me perdonó de tantas cosas que hice y el Señor me perdona. Y ama mucho. Otros que nacimos en el Evangelio. Por eso a veces cuando dicen, wow, qué bonito que naciste en el Evangelio, mira que estás... No, hermano, es difícil porque hay cosas que uno no entiende. Y algo que sí aprende uno rápido es a odiar a los pecadores. Porque no los entiende. Y es más fácil señalar como los fariseos, señalar como los saduceos, como los escribas, señalar a los pecadores, a comprenderlos y predicarles la buena nueva de salvación, que es el Evangelio, y predicar la gracia de Cristo para los pecadores. Es difícil, pero es lo que hacía Jesús. ¿Estamos aquí o ya se fueron, hermano? Gloria a Dios, qué bueno. Ya se me decía que estaba yo solo. No puede ser. Amén. Entonces, Jesús le perdona a esta mujer. Y tal vez el fariseo como yo nació en el Evangelio. Y él no podía creer como uno que se llamaba o se decía ser profeta, ser hijo de Dios, venir del cielo y todo eso. ¿Cómo era? Porque los fariseos ni siquiera podían permitir el que algún pecador o pecadora los tocara, hermano, que les jalara el manto. Era, ya estaba en rumbo al infierno porque un pecador te había tocado. Por eso lo que les decía hace rato, los fariseos no entraban a la casa de los pecadores. Tal vez los pecadores, como en este caso, podían entrar a la casa de los fariseos, pero los fariseos a la casa de los pecadores ya se hacían inmundos por mucho tiempo. Jesús en medio, entre el fariseo y la pecadora. Vamos al siguiente, que es el cuarto ejemplo. Y vemos a Jesús y la samaritana. Esta historia usted la conoce bastante bien. Esta mujer, Jesús y los discípulos llegan al pozo en Samaria, que estaba a las orillas de Samaria. Los discípulos se van a comprar tortas. Jesús se queda solo ahí y de pronto viene por ahí una mujer. Tampoco tiene nombre, igual que la otra, no tiene nombre. Le llamamos la samaritana, o al menos así la llaman en la Biblia, la samaritana. Llega al pozo, habla con Jesús, Jesús le presenta el Evangelio y todo lo que ya conocemos. Y esta mujer recibe el milagro de la salvación. Cuando los discípulos llegan, ¿alguien puede leerme por favor Juan 4, 7, 9? ¿Quién dice? Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo,
tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ándale. ¿Ahí? Amén. Porque judíos y samaritanos no se llevan. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Que por eso Jesús le toma un ejemplo de un samaritano, porque esta gente dice, no lo quiere llevar, no lo quiere ver ni ver pintado. Bueno, te pongo que él ahora te hace un favor. A ver si así, aunque eran hermanos, porque eran samaritanos, o sea, eran judíos, los samaritanos eran judíos que se habían casado con gentiles. En el barrio no encontró una muchacha guapa y miró por arriba del cerco y miró una egipcia y se casó con la egipcia y se tenía que ir al pueblo de los samaritanos porque ya no pertenecía, lo expulsaban del barrio. Los samaritanos eran igual, parte judía. Los hijos, era como cuando el mexicano se va a Estados Unidos y se casa con una gringa y luego tiene hijos allá. Sus hijos son mexicanos y estadounidenses, a fin de cuentas. Pero no dejan de ser mexicano. Y él, en su caso, jamás será americano, siempre será mexicano, aunque viva allá. Aunque hay unos que se van 3 meses y ya llegan acá diciendo, ¿what? Ya no saben español, se le olvida. Por 2 o 3 meses que estuvieron viviendo allá. Pero bueno, la samaritana está con Jesús. Y si usted sigue leyendo, dice que cuando llegan los discípulos se sorprenden de ver que Jesús esté hablando con una mujer. Aparte que estaban solos allá afuera de la ciudad, en un pozo. Como cuando antes los muchachos se daban cita, no nos vemos en el pozo, y ahí se miraban en el pozo. Claro, la muchacha iba al agua o en la panadería. ¿A qué hora pasas por el pan? Y ahí va a la panadería, y a esa hora llegaba el muchacho ahí en la panadería, mientras encogían los panes, platicaba con ella. No como hoy, que ¿qué hora? Ahí te caigo por la ventana del cuarto. O sea, y no es como ahora. No era como hoy. Amén. Era de verse escondidas mientras hacían la relación. Y en aquel tiempo, cuando ven los discípulos, vienen los discípulos y ven a Jesús que está hablando con una mujer, dice, órale. A mí se me hace que vamos a tener a más Jesús. Al menos yo como pecador hubiera pensado eso. Pero los discípulos dicen que no va a ser superior. Pero dice la Biblia que ninguno de los 12 se atrevió a preguntar nada. Nada a preguntar. Pero lo pensaron que es peor. Igual, Jesús estaba ahí hablando con una samaritana. No para conquistarla, no, al menos no para él, sino para el reino de los cielos. Estaba ahí para hablar con... Hoy en día, ¿te imaginas? Llega la esposa a su casa, de pronto en la puerta ve a su esposo hablando con X mujer y luego media así mal vestida o poca vestida. ¿Qué pensaría la esposa? Ay, mi esposo está evangelizando a la hermana. Amén, varones. Sí, mi esposo es fiel al Señor y le está hablando de la palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque de verdad somos pecadores. Y nuestra mente trabaja muy rápido. Y antes de averiguar, juzgamos como los fariseos y los escribas. Igual. Pero gracias a Dios y por su misericordia que tenemos a Jesús, que Él nos enseña que no precisamente tiene que ser pensándolo mal. Siguiente. Gloria a Dios. 5. Escribas, fariseos, Jesús y la adúltera. Esta mujer también ustedes la conocen, es la que trajeron, que siempre yo me he cuestionado algunas preguntas y hoy igual las voy a exponer. Pero la escena es Jesús parado, no sé, no especifica bien, alguna versión dice que es en el templo, pero estaría fuera en la calle, fuera del templo, y llegan los escribas, los fariseos, llegan trayendo a esta mujer que habían encontrado ¿dónde? ¿En dónde estaba? En el mismo, verá, leamos
Juan 8, 3 al 11, rapidito así. Amén. Amén, adelante. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esa mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Del acto mismo de adulterio, escucha esa palabra. Y Bien. en la ley nos manda Moisés apedrearla a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra, pero ellos al oír estos acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. ¿Cómo es posible que si Jesús usa esas palabras, ni yo te condeno? ¿Por qué nosotros como iglesia del 2026, muchos nos tomamos esa autoridad de condenar a la gente? No, tú vas directo para el infierno. ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Quién me da esa autoridad? Empecemos rapidito regateando y recogiendo los puntitos importantes. Esta gente, puros varones, escuchen, puros hombres, traen a una mujer que la encontraron ¿dónde? Estaba, o sea, la encontraron después o mero cuando estaba ahí. Según ellos dicen, estaba ahí. Ahora, ¿cómo sabían que era adulterio? ¿Cuándo es adulterio? Cuando está casada la persona. ¿Quién? Uno de los dos tiene que estar casado. Menos uno. No era el esposo verdadero, era un amante, por eso sabían que era el adulterio. Pero la Biblia no dice que ella era casada. No, pero Y si estaba en adulterio, ¿quién sería el casado? cualquiera de los dos. Pero la Biblia la llevaron a ella sola. Y si estaba en adulterio, el adúltero o el que estaba casado era el otro. ¿Y dónde estaba? Que no aparece ahí. Porque si vamos a la ley, en la ley dice que a los dos había que apedrearlos. Y si los encontraron en el mismo lecho de adulterio, en la cama, ahí estaban los dos. ¿Por qué el otro se escabulló? O iba entre la bola con la piedra más grande. Dijo, ahorita en cuanto diga Jesús, dale, se acabó. ¿Por qué? Porque si él era el casado, su esposa lo iba a descubrir. Y antes de que eso suceda, pero dejemos eso para otro tema y veamos esto. Jesús, los fariseos, los escribas y la mujer. Él en medio otra vez. Jesús nunca escribió un libro. Nunca leemos el libro de Jesús, las historias de Jesús, la leyenda. No hay un libro. Nadie. Jesús nunca escribió nada. La única vez que escribió fue esta vez. Y escribió en la tierra. Para colmo, nadie sabe lo que escribió. O sea, no quedó registro de lo que escribió. Hay quienes se dan el lujo de afirmar o de pensar que escribía los pecados de cada uno. Panchito, adúltero también. Francisco robó a su madre. Y él, así, cada uno que le iba poniendo ahí. Por eso, dicen ellos, por eso es que él dijo, si alguno está libre de pecado, amén. A lo mejor por ahí estaba
Y tú que estabas con ella, no te hagas pato. ¿Quién está libre de pecado, hermano? Nadie. Nadie. Por eso es que no tenemos esa autoridad de condenar a nadie. Porque si uno dice, tú eres pecador, Julián, hay tres que dicen, Elías es peor que él. Hay tres que dicen, y uno que dice, solo Dios tiene razón y es el verdadero que puede juzgar y condenar. ¿Quién es el que juzga? Es Dios el que juzga. ¿Quién es el que condena? Es Dios el que condena. ¿Y quién es el que justifica? También es Dios el que justifica. Amén. Así que esta mujer está ahí y te aseguro, de acuerdo a lo que ella también conocía la ley porque era judía. Los que estaban ahí con la piedra, porque ellos traían piedra. Amén. No traje canicas, ya he traído canicas. Ellos traían piedras. Estaba Jesús a un lado escribiendo en la tierra, porque después que la acusaron, él se inclinó y empezó a escribir en tierra. Esta era la escena. Y la mujer, conociendo la ley, te aseguro que agachó, metió la cabeza entre los brazos y esperó la primera piedra. Recuerde, yo creo que es una de las muertes más horribles, morir apedreado. La primera piedra, el golpe, el moretón, ay, olvídese. Piedras por la cabeza, piedras por la cara, piedras por las manos, los dedos quebrados, los brazos quebrados, costillas rotas, y vas sintiendo cómo te vas yendo poco a poco. Y no era una que habían matado así. Mucha gente murieron así en el pueblo judío, apedreados. Pablo mismo cuenta la Biblia y la historia que en una ocasión lo sacaron de un lugar y lo apedrearon afuera de la ciudad y lo dejaron por muerto. Llegan sus compitas, le quitan las piedras de encima, lo levantan y Pablo se sacude y él va para adentro otra vez. ¿A dónde va, Pablito? A predicar la palabra. Pero si te acaban de sacar la pedrada de ahí, hijo. ¿A qué vinimos? ¿A predicar? ¿No? No. Mejor no. Porque era algo normal, algo que no les gustaba, lo mataban a pedrada. La Biblia cuenta de Pablo, valga, por algo tenía que haber pasado, ¿no? Pablo también, antes de convertirse a Cristo, de aceptar a Cristo en su corazón, estuvo presente cuando mataron a Esteban a pedradas. Y él miró cómo murió Esteban. Y él estaba ahí cuando Esteban levantaba sus ojos al cielo mientras era apedreado, y Esteban oraba al Padre pidiendo perdón por los que lo apedreaban. Y Pablo estaba ahí mirando. Al grado que dice la Biblia que muchos ponían sus ropas ahí porque ya estaban sudando y se quitaban el manto. Le ponen, cuídamelo, Pablito, déjalo de todo y tras pedradas. Y tras otra piedra, porque estaba sudando de tanta piedra que aventaba. Y Pablo ahí paradito, muy a gusto. No, sí, no, ven por mí, por favor. Causa de eso, cuando Pablo se convierte, la Biblia dice que Dios le dice a Zacarías, no tengas temor de Pablo, porque va a aprender lo que es que sufrí por mi causa. Él va a aprender eso. Y lo veíamos el viernes, que Pablo aprendió. Aprendió. Porque hay muchas cosas en el Evangelio que tenemos que aprender, hermano. No nos llega así como en la película de Matrix, ¿no? Dice aquellos pecadores que vimos la película de Matrix. ¿Sí? Envíame el conocimiento de un LZ 400-502.0. Y ya, pasaba y yo ya sé manejar el avión ese. A veces los cristianos queremos que sea así con Dios también. Señor, envíame el poder de sanar a los enfermos. Y en el nombre de Jesús, ya sano. No, hay que pagar, hay que hincarse, hay que pedirle a Dios, hay que pelear por eso. No nomás así que nos pasa de repente. Dice la Biblia que anhelemos los mejores dones, dice el apóstol Pablo. Pero a fin de cuentas dice, el que da los dones, lo da el Espíritu Santo. Y Él lo da a quien Él quiere y como Él quiere. Así que por más que yo quiera ser el que camina sobre las aguas, no depende de mí, depende de Dios. Es como
si mi carro quisiera entrar por el agua, si no es anfibio, no va a ser así. Así que, de acuerdo a las características que Dios nos hizo a cada uno, es que nos puede dar un don. A lo mejor el tuyo es dar, pero eres bien codo y no quieres dar. A lo mejor el tuyo es ayudar al prójimo en sus necesidades, no me refiero a dinero, sino ir a ayudarle en su casa, a hacer una tarea, no sé, si está viejito, viejita, barrerle la casa, si está enfermo, ayudarle a hacer la comida, algo en ayuda. Ese es un don también. Amén. Seguimos. Vamos por el último. Siguiente. El ladrón, Jesús y el ladrón. Esta escena está muy conocida, hay muchas hasta películas hay de esto. El ladrón, Jesús y el ladrón. Siempre Jesús en medio. Les cuento una ¿cómo le pudiéramos decir? Parábola actual mía, cristiana, Madre en Elías. O tal vez la escuché en una parte, como quiera. Sé que en el cielo de pronto llega un fulano, ya que dice que todavía llegamos al cielo, hay que llegar al cielo. Llegó este fulano al cielo y vamos a utilizar la paradoja de Pedro. Entonces dice que estaba un ángel en la entrada con un librote y llega este muchacho mirando, ve la puerta, empuja la puerta y se mete y le dice al ángel: espérate, ¿a dónde vas? Pues voy para allá para adentro. Dice: espérate, ¿por qué vas a entrar? No sé, pues voy para allá. Como un compa mío que le dijo: ¿de dónde vienes? De allá. ¿Dónde vas? Para allá. Así es, voy para allá. Dijo: no, espérate, ¿por qué tienes que entrar? Bueno, por lo menos debiste haber hecho algo bueno. No, dice: mi oficio era ladrón. ¿Hasta cuándo? Pues hasta hace un ratito. Dice: pero bueno, esto es algo, no es común aquí en el paraíso, esto no es común. Déjame hablo con mi superior. Y va con Peter. Y dice: oye, mira, acá hay un compa que quiere entrar acá, pero pues, no trae boleto. Y ahí llega el hombre y dice: a ver, muchacho, ¿qué pasó? No, pues vengo para acá. Pero, ¿qué hiciste? Algo bueno, no, nada. Dice que es ladrón. ¿Y hasta cuándo? Hasta hace un ratito. Entonces, ¿cómo quieres que entre? Bueno, dice: ¿hiciste alguna obra que haya marcado en las escrituras del Antiguo, el Pentateuco? Los 10 mandamientos, por lo menos que lo saben. ¿Qué es eso? Pues los que escribió Dios en la tabla primero y luego Moisés en la tabla, porque la rompió. Dijo: no sé nunca. ¿Alguna vez fuiste a la sinagoga con los fariseos? ¿Sinagoga? ¿Qué es eso? Pues algo hiciste bueno para estar acá. No, dijo: a mí me invitaron y yo vine. ¿Quién te invitó? El de en medio, dijo. De ahí el tema. El de en medio, dijo. ¿Cuál de en medio? Pues mira, déjate platico algo. Yo andaba ladroneando, me agarraron y luego me juntaron en una jaula con otros ladrones como yo. Pero llegó el tiempo en que me tenían que colgar a mí y a otro compa mío. Y cuando me fueron a colgar, lo colgaron a él de aquel lado, a mí de este lado, y había una cruz vacía, otro en medio. Y por ahí llegaron con otro compilla y lo colgaron también ahí. Y buen rato que estuvo ahí platicando, mi compa de allá, pues le echaba y le decía, a mí me dolió el corazón verlo cómo estaba, y aparte por ahí la gente decía que era bueno, que sabe qué. Yo escuchaba y me llenó de ternura. Entonces dije: ¿sabes qué? A mí se me hace que este compa no merece estar aquí. Le dije a mi compa que estaba de aquel lado. Y aquel dijo: no, pues si dice que es el Cristo, porque que nos baje los tres y vamos a seguir robando y hacer una nueva pandilla. Dijo: no, espérate, déjalo en paz. Tú y yo estamos acá justamente por lo que merecemos, pero este no. Así que déjalo tranquilo por lo menos. Y se me ocurrió decirle al amigo: cuando vayas por donde vas, no te olvides de mí, acuérdate de mí, invítame para allá. Y él voltea conmigo y me dice: pues ahí te veo un ratito ahí, ¿no? Y pum, y aquí estoy. Aparezco acá y ahora este compita no me quiere dejar entrar, cuando a mí me invitó de en medio. En eso están navegando cuando aparece el de en medio.
Y lo voltea a ver y le dice, amigo, ven conmigo. Y pasó directo sin explicación a los ángeles, ni a Peter, ni a nadie. Y pasó directo al paraíso. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pasó allá? Jesús estaba en medio, como siempre, entre alguien que renegaba y alguien que necesitaba gracia. Amén, aleluya. Jesús estaba en medio. Y en ese momento, cuando el hombre le dice, tú y yo que conocemos la Biblia y lo que leemos ahí, que dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Voltea a Jesús y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasó en ese momento? Lo mismo que pasó en todos los eventos anteriores que vimos. Pero acá se mira más palpable porque la Biblia dice que el pecado del mundo cayó sobre Jesús. El pecado del ladrón cayó sobre Jesús. Y la puridad de Jesús, la santidad de Jesús, posó sobre el ladrón. Así que no ocupaba haber hecho nada más. Este hombre tenía acceso directo al paraíso sin tocar baranda, como decimos acá. Pero porque hubo un intercambio de identidades, que si alguna vez termino lo que estoy escribiendo de eso, te lo voy a expresar. Intercambio de identidades. Ahora él era el santo, perfecto, y Jesús, que el de en medio, era el peor del mundo, el más pecador, el más impuro, el que merecía ir al infierno. Que hay quienes dicen que por eso Jesús fue al infierno, aunque la Biblia dice que fue por las llaves, a arrebatarle las llaves a la muerte y al diablo, al infierno, fue a arrebatarle todo. Por eso él tenía que ir allá por tanto pecado, tenía que pasar por ahí, cumpliendo lo que la Biblia dice. Hoy en este día, hermano, para muchos de nosotros, Jesús está en medio. Varones, Jesús está en medio entre tú y quien está en tu contra. Dios sabe, Jesús sabe que tú y yo necesitamos gracia. Te aseguro que el de en medio está de tu lado. Varón, Jesús está de nuestro lado. A veces el pleito está en el trabajo. A veces el pleito, el problema lo tenemos en la calle, en el carro. A veces lo tenemos en el área de amistad social, económica. Y muchas veces el problema lo tenemos en casa. Y aún cuando sean los hijos, las hijas, la esposa. Hoy hablo así porque estoy hablando de los varones. Jesús está de tu lado. Cuando tú buscas a Jesús, cuando tú clamas como el ladrón, acuérdate de mí, Señor. Cuando Dios mira tu corazón y mira que tu corazón está enternecido, que tu corazón está accesible a su palabra, que tú estás luchando por obedecer su palabra, pero aún así a veces la gente que nos acompaña en familia no ayudan mucho. Ponte de pie en el nombre de Jesús, por favor. El de en medio siempre está ahí, porque no hay otro mediador, dice su palabra. ¿Quién está del otro lado? Quien esté, hermano. Aún el mismo Satanás, varón. Aún el mismo Satanás. Y ahora yo quiero hacer un paréntesis abriendo también para las mujeres, para los jóvenes, para los niños. El de en medio. No importa quién esté de aquel lado, hermanas, jóvenes, varones. No importa quién esté de aquel lado contra ti. Ninguna arma forjada prevalecerá contra ti. Mientras tú
voltees a ver a Jesús y le digas, acuérdate de mí. ¿Por qué me pides agua?, dijo la samaritana. ¿Por qué te acercas a mí si tú y yo no deberíamos ni hablar? Mateo, cuando escucha a Jesús, pensó tal vez, ¿por qué me habla este si yo soy el más despreciado de todos? A mí nadie me quiere porque trabajo con los romanos. Zaqueo se subió al árbol pensando que ni siquiera lo iba a voltear a ver. Pero Jesús se tomó el tiempo para mirarlo y decirle, quiero ir a tu casa, Zaqueo. Tal vez muchos de los que estaban ahí lo esperaban en casa con un gran banquete, con un gran recibimiento. Jamás imaginaron que Jesús quería ir a la casa de Zaqueo, del más despreciado de todos. La mujer que estaba atrás de él nunca se imaginó que el Rey de Reyes y Señor de Señores la defendería de un fariseo que la acusaba como pecadora, que la señalaba como pecadora, que el título ni siquiera era un nombre, sino era lo que ella hacía, pecadora. Recomendación para nosotros: nadie de nosotros tenemos la autoridad, ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios tenemos la autoridad para señalar a nadie como pecador o pecadora sin antes tomar en cuenta que tú y yo también somos pecadores. Nadie podemos decir que no merece nada otro gracia cuando tú y yo necesitamos gracia todos los días. Nadie podemos señalar a nadie mandándolo al infierno cuando tal vez nosotros estamos a un paso de él, porque estamos criticando, porque estamos señalando, porque estamos juzgando. No juzguéis, no juzgues para que no seas juzgado. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Amén. ¿Podemos adorar al Padre? A nadie más le dijo estas palabras Jesús. El día viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores Dios busca que le adoren. A nadie se lo dijo, solamente a una mujer, aquella que le dijo: tienes un puñado de maridos, pero ninguno de ellos es tu marido. Cuando le preguntó: ¿tienes marido?, y dijo: no tengo marido. A la samaritana, porque ella le reclama, le dice: Señor, pero los judíos, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros adoramos aquí en Samaria, en el monte, y ustedes dicen que no, que hay que hacerlo allá. Y Jesús dijo: mira, llega el día en que ni en el monte ni en la ciudad habrá que adorar, porque Dios donde quiera va a estar. Pero te digo que el día viene y ahora es cuando los verdaderos, sean judíos, sean samaritanos, sea gentil, sea mexicano, sea estadounidense, sea de donde sea, cuando los verdaderos adoradores, como los que estamos en CSMR, adoren al Padre en espíritu y verdad, y tales adoradores Dios busca que le adoren. Adoremos al Padre esta tarde. Aleluya, porque el de en medio está a tu favor. El de en medio está a tu lado. El de en medio te echa porras cuando no puedes. El de en medio te dice: sí se puede. El de en medio te dice: no desmayes, sigue adelante, ya falta poco. El de en medio no te dice que te resignes. El de en medio no te anima a desanimarte, te dice: vamos, tú puedes, yo te ayudo. Vamos, donde no puedas, yo te ayudo. Vamos, no estás solo, no estás sola. Vamos. El de en medio siempre está a tu favor. Cuando te ve desfallecer, cuando te mira en ese rincón postrado,
Cuando te miran en ese rincón sentado, cuando te miran tal vez el tiempo, algunos tomemos el baño para sentarnos ahí en la taza y pensar y decir, ¿qué voy a hacer? No me alcanza, no estoy haciendo esto. La familia necesita la luz, el agua, todo esto. La familia, hay problemas con los amigos en la familia. ¿Qué hago? Ahí te mira el Señor. Es tiempo de voltear, como lo hizo el ladrón. Varón, es tiempo de voltear al de en medio. Ya no ignores sus palabras. Ya no ignoremos sus palabras. Él siempre está ahí en medio. Saqueo no ignoró las palabras de de Jesús cuando le habló. No las ignoró, las tomó. Corrió a su casa y preparó un banquete para recibir al maestro. Saqueo lo siguió y lo invitó a su casa e invitó a otros para que fueran a comer con él. Yo no sé, varón, cuántas sean tus heridas, pero el ladrón que estaba a un lado de Jesús lo habían golpeado, lo habían abofeteado también, porque era un ladrón y los romanos casi mataban a la persona antes de crucificarlo. También estaba herido, pero se tomó un tiempo para voltear hacia el en medio. A ese hombre torturado en medio, que en apariencia parecía otro igual que ellos, pero su rostro reflejaba algo diferente. Y en el corazón del ladrón creció una planta de fe que lo orilló a decir, acuérdate de mí. Tal vez no lo dijo con este léxico, a lo mejor se trabó mucho por los golpes en la cara al decir, acuérdate encontré mi primer amor. Cuando vengas, entraré en mi casa, tu rey, mi vida, tu rey. Te aseguro que Dios entiende la forma que tú se lo dices. Voltea en medio. Él está dispuesto a escucharte en cualquier área de tu vida. Varón, voltea en medio. De verdad, yo no creo en las casualidades. Creo en los momentos que Dios ama, en los momentos que Dios acomoda. Los varones a veces somos callados, no como las mujeres que todo lo expresan y a todo el mundo le cuentan sus problemas. Los varones callamos muchas veces. Hoy te invito a que dejes de ser callado con los demás, pero habla con Dios, voltea con el de en medio. Su oído está presto para escucharte, varón. Acuérdate de mí. Señor, acuérdate de mi problema. Si no te lo he platicado en esta tarde te lo platico y platícale el problema. No sé si lo harás con fe o sin fe. Lo que sí sé es que Él mirará tu corazón, mirará tu sinceridad, y lo que no expresas con palabras, Él lo deducirá de tu corazón. El ladrón nunca le dijo perdona mis pecados. El ladrón nunca hizo una oración de fe diciendo escribe mi libro en el libro de la vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. No, solo dijo acuérdate de mí. Acuérdate. Porque si le hubiera platicado y le hubiera contado y confesado, muchos de los que estaban ahí lo habrían seguido juzgando
como tal vez te juzgan a ti, varón. Tal vez tu problema más grande está en casa, pero no puedes decir nada porque no queremos ofender lo de casa. O tal vez está en el trabajo y no puedes expresar porque ofenderías al superior o al que está debajo de ti y serías acusado de ofensa. Muchas veces callamos y aguantamos diciendo, esto pasará. Y sí, tal vez pasará, pero Dios quiere que tú le digas, acuérdate de que tengo problemas. Acuérdate, aquí estoy. Padre, en esta tarde, Señor Jesús, tu palabra me enseña que en ningún otro hay salvación, solamente en ti. Que no hay otro mediador entre Dios y yo. Tú sigues estando en medio entre Dios y yo. Y mi humanidad no me permite acercarme directamente, aunque tú me lo dijiste, pero no me siento con la confianza. Pero tú sí lo puedes hacer, y a través de ti yo podré acercarme al Padre, porque reconozco que no hay nadie que pueda estar en medio entre Dios y yo, sino solamente tú. Acepto ese milagro de la salvación de la cruz del Calvario. Acepto el milagro. Acepto el milagro. Acuérdate de mis problemas, los que no digo y los que digo. Acuérdate. Acepto tu ayuda. Acepto tu ayuda. Señor, aprovecho para poner a las damas delante de ti también y a los jóvenes, porque ellos también te necesitan. Porque al igual que los varones tenemos necesidades, también las mujeres, también los jóvenes, hombres y mujeres, necesitan al de en medio, necesitan el apoyo del de en medio. Ese que sufrió, que llevó toda la carga del pecado, que en un momento dado dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabachthani. Tanto pecado, tanta maldad, todo mi pecado, toda mi maldad sobre ti hizo que no hubiera esa relación íntima entre el Padre y Jesús. Gracias por tus sacrificios. Y esta tarde te damos gracias por ayudarnos siempre. Señor, bendice a los varones. Bendice a los varones. Habla con los varones. Acércate a los varones, porque nosotros nos queremos acercar a ti. Queremos estar tan cerca de ti, que no tengamos que gritar, que tan solo susurrar y tú nos escuches, que tan solo tengamos que susurrar y estemos seguros que nos escuchas. Gracias. Amén.
brillan más, cada corona brilla en mí. Hoy tu presencia, Señor, en tu presencia tiembla el cielo, Señor, y tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti, tiembla el cielo y tiembla el cielo. Gloria a Dios, Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Estamos en CCMR, Avenida Química, calle 47, en San Luis Río Colorado, en la colonia 10 de abril. Les invitamos. Bendiciones.